Guadalupe, te pregunto, ¿se ve otra cosa sin cambio? ¿Se ve el afiche o se ve algo más? Se ve Ahora el vemos el afiche. afiche. Creo que ya Solo el estamos afiche. al aire. Vemos la presentación. Aquí todavía hay la presentación, ¿cierto? Sí, profe Santiago, ya estamos al aire. Estamos viendo la información de la Perfecto. maestría. Listo. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión del séptimo Seminario de Historia y Filosofía de la Ciencia, que en esta ocasión tiene por tema o temática Wittgenstein 100 años después del Tractatus. Les recuerdo que este evento inició el 21 de septiembre y continuará hasta mañana 9 de septiembre de 2021. Así pues, los invito a seguir acompañándonos hoy y mañana. Y bueno, el seminario continúa, pero digamos que esta serie de charlas se acaba mañana. Luego les contaremos cómo continúa. Antes de empezar, queremos iniciar con una información muy importante para el instituto y tiene que ver con la apertura de la inscripción a los posgrados del Instituto de Filosofía. Tenemos la apertura de las inscripciones a la maestría en filosofía. Les recuerdo que la maestría en filosofía tiene como sede Medellín, es una maestría presencial y dura 4 semestres. También les recordamos que las inscripciones, el pago de inscripción se debe hacer hasta el 20 de octubre y el plazo máximo para terminar la inscripción es el 22 de octubre. De modo que todos los que estén interesados, pues deben ponerse en la tarea. Y también, junto con la apertura de la maestría, también se abrió las inscripciones al doctorado en filosofía para iniciar el próximo año. Y como ven, pues es un doctorado que también es desescolarizado, es decir, se puede hacer a distancia. Tiene un registro calificado, tiene una acreditación de alta calidad, su sede es Medellín y su duración son 6 semestres. La fecha también de pago y inscripción es la misma, 20 y 22 de octubre de este año. Así pues, los invitamos a todos los interesados a que si de todas maneras están interesados y necesitan más información, se contacten al correo posgradosfilosofia@udea.edu.co. Voy a dejar de presentar. Y ahora bueno, y antes de empezar también quiero agradecer a la comunicadora del instituto, Laura Chandía, y al personal de UDE por su colaboración para organizar y proyectar estas charlas. El día de hoy tenemos dos invitados muy especiales, dos profesores que han estado muy cercanos al instituto a lo largo de estos años. Tendremos con nosotros el profesor Freddy Santamaría y a la profesora Guadalupe Reynoso. Ahorita les voy a presentar. Antes de darles la palabra, les recordamos a todos los que nos están viendo que pueden hacer sus preguntas, los que nos están viendo a través del Facebook, en el cuadro de preguntas, debajo del texto, en el cuadro de comentarios, y los que nos están viendo a través de Zoom pueden hacer sus preguntas a través del cuadro preguntas y respuestas. Damos inicio a la charla inicial. El profesor Freddy Santamaría nos va a presentar su charla Comunidad y Prácticas Lingüísticas, Wittgenstein en la Teoría Política. El profesor Santamaría es doctor en Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. Es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Pontificia, perdón, es profesor en la Universidad Pontificia Bolivariana y es doctor
en Filosofía y Letras por la Universidad Pontificia de Salamanca, España. Además, es filósofo y licenciado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Ha sido profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás y en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Actualmente es profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana y sus áreas de trabajo son especialmente la filosofía de la acción y la pragmática social, todo ello desde una perspectiva de la tradición analítica. Así pues, profesor Santamaría, sea bienvenido y tiene usted la palabra. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, profesor Santiago. Un gusto recibir la invitación del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Doy un especial saludo a todos los que están presentes aquí, de una manera especial a la profesora Magdalena Holguín. Me alegra muchísimo poder compartir estas ideas a una de las profesoras que más ha acompañado esta normalización wittgensteiniana de una comunidad. Le doy las gracias al profesor Víctor Hugo Chica por la invitación y a la profesora Guadalupe Reynoso por acompañarme en esta mesa virtual. A todos, gracias por estar aquí. Entonces, mi ponencia, mi conferencia hoy se llama Wittgenstein en la teoría política, comunidad y prácticas lingüísticas. Quiero iniciar con dos textos, iniciales, uno de Wittgenstein de las investigaciones, el otro de Zettel y otro de Sartori. El primero dice así: entender una oración significa entender un lenguaje, entender un lenguaje significa dominar una técnica. El otro de Wittgenstein, de Zettel: el filósofo no es un ciudadano de una comunidad de pensamiento, eso es lo que lo convierte en filósofo. Otro texto de La política lógica y métodos de las ciencias sociales de Sartori, que va en la línea de lo que voy a exponer. El político, el estudioso de la política, es un observador cuya materia de observación es en primis el lenguaje de la política práctica, el lenguaje que informa los comportamientos del ciudadano o del político. Bueno, iniciemos. Conmemoramos los 100 años de la publicación del Tractatus Lógicos Filosóficos y esta conferencia de hoy no va a tratar sobre el Tractatus propiamente. O si se quiere, vamos a tratar de aquello que el mismo Wittgenstein advertía una vez publicada su primera obra. ¿Nos recuerda Engelmann? Sentimos, abro comillas, sentimos que aun cuando todas las posibles preguntas científicas hayan obtenido respuesta, nuestros problemas vitales ni siquiera se han tocado. Hasta ahí Wittgenstein. Lo que llamaba como los problemas de la vida, aquellos más importantes, más vitales. Esto es la vida ética, la vida con los otros en comunidad, la vida social. Y a mi modo de ver, por extensión, es la difícil vida política, la relación con los otros. Y esta vida social y política me parece que puede abordarse mejor desde sus investigaciones filosóficas. Wittgenstein propiamente no se interesó por hacer grandes discusiones en torno a la política. De hecho, como afirma Owen en Wittgenstein and Genealogy, la importancia de Wittgenstein para la reflexión sobre la filosofía política no es ofrecer ninguna tesis sustantiva sobre la filosofía política, entiéndase filosofía política o sus temas tradicionales de investigación. De hecho, algunos autores tales como Cressida Hayes, en su libro editado The Grammar of Politics, Wittgenstein and Political Philosophy, resalta el horror que posiblemente le hubiera producido a Wittgenstein saber que su trabajo fue incorporado en proyectos políticos o similares. Su escepticismo era radical hacia la teoría política. Pero me uno a Javier Muguerza al afirmar que Wittgenstein poseía, como pocos filósofos a lo largo de la historia de la filosofía, lo que alguna vez he llamado, dice Muguerza, el don de la perplejidad. Por eso mismo, como todo gran autor, si entendemos a Wittgenstein, nuestro estudio de hoy no es glosar, ser fiel o hacer exégesis, sino de intentar ver desde su obra posibles desarrollos, por más excéntricos que parezcan. Por fortuna, filósofos de la talla de Wittgenstein no hacen parte de logias o comunidades cerradas, ni son mucho menos patrimonio de unos entendidos o escuelas filosóficas. Dicho lo anterior, la influencia de su pensamiento, de su obra, de importantes teóricos de la política, a saber, por ejemplo, Appel, Habermas, Rorty, Alexis, Petit, Skinner, Walser, Laclau, Moff
y hasta el mismo Rawls, como veremos al final, entre otros, demuestra que esta ha sido de suma importancia y ha tenido un gigantesco alcance a la hora de pensar en los problemas de la filosofía social, de la acción o en filosofía de la política en general. Si bien Wittgenstein no teorizó sobre lo político, es indudable que el giro de la filosofía que constituye su obra es el fundamento de desarrollos ulteriores, lejos de todo purismo, como se advirtió antes. Esto sin desconocer que arriesgarse a enunciar propuestas como Wittgenstein y lo político o Wittgenstein y lo social son una herejía sobre el autor, pero como saben ustedes, para ser hereje primero se tiene que pertenecer a dicha comunidad. Herejía que no obstante se ha cometido ya en varias ocasiones. Vale la pena recordar a Rosilandi en 1973, en el que el autor italiano relacionaba las investigaciones filosóficas del autor austriaco con las tesis marxistas y gramscianas de la praxis, del trabajo y el mercado. En el reciente texto, 5 modos de usar a Wittgenstein contra el marxismo, el profesor Miguel Ángel Paz se advierte que son numerosos los autores que relacionan a Ludwig Wittgenstein con la obra de Karl Marx, por ejemplo, Adam, Eglinton, Elston, Moran, Rosilandi, Rubinstein, Thomson, Vinten, y autores no marxistas como Appel, Fang, Holiday, Kerr, Monk, Pickering y por supuesto el mismo Rest. Todos ellos han ligado a menudo, dice el profesor Quintana Paz, han ligado a menudo la insistencia de la filosofía wittgensteiniana en la importancia de la praxis, con lo que parecería prima facie posiciones muy similares de Marx a ese respecto. De tirar ese hilo, advierte el profesor Quintanas, se diría entonces que la filosofía wittgensteiniana podría rendir frutos particularmente fecundos a la hora de defender el marxismo, no al de combatirlo. Sí, por último, recordamos además que una de las escasas figuras intelectuales coetáneas ante las cuales Wittgenstein reconoció explícitamente estar en deuda fue el economista Pierre Raffa. Entonces, la plausibilidad de las conexiones entre su pensamiento y Marx se puede ciertamente incrementar. Recordemos cuando Raymond, en la célebre y más completa biografía escrita hasta el momento sobre Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, El deber de ingenio, advierte que un pensador no burgués, dice Raymond, cuya profunda influencia sobre el desarrollo de Wittgenstein data de ese primer año en Cambridge, fue Raffa. Raffa era un brillante economista italiano de inspiración fuertemente marxista, como ustedes saben, e íntimo amigo de Antonio Gramsci, el líder comunista italiano que estaba encarcelado en aquel entonces. Wittgenstein y él se hicieron buenos amigos y Wittgenstein quedaba con él al menos una vez por semana para charlar. Llegó a valorar estos encuentros, advierte Monk, mucho más que los que mantenía con Ramsay, por ejemplo. En el prefacio de las investigaciones filosóficas dice que las críticas de Raffa, abro comillas, dice Wittgenstein, las ideas más importantes de este libro están en deuda con ese estímulo. Más aún, una vez que Wittgenstein le comentó a Rousseff que lo más importante que le había aportado en sus conversaciones con Raffa era su óptica antropológica para ver los problemas filosóficos. Es muy probable entonces que a través de Raffa conociera y leyera manuscritos económicos filosóficos de Marx a raíz de la publicación de estos a comienzos de los 30. Por otro lado, en su estancia en Austria dedicado a la docencia escolar, entra en contacto con el movimiento pedagógico promovido por el socialismo austriaco. En fin, aquellos que desean leer a Wittgenstein como conservador o reaccionario al modo de Spengler, basta ver su desconfianza del progreso de la humanidad, afirma Matthew Moore en The Politics of Wittgenstein, lo ven enfatizando más en la estabilidad, mientras que aquellos que lo leen desde las historias y desde la historia misma, los accidentes históricos que se producen en el actuar humano, lo leen o lo leemos como liberal o si se quiere como un escéptico, lo vemos como en nuestro caso enfatizando en la contingencia y en el contexto. Rorty, por ejemplo, desde el liberalismo y el pluralismo político. Por supuesto, esto nos acerca más a su segundo momento de su filosofía, como son las investigaciones filosóficas. Recientemente, Chantal Mouffe afirma que la grandeza e importancia de Wittgenstein consiste en enfatizar en la fuerza de la praxis y la radicalización de prácticas e iniciativas pragmáticas orientadas a ampliar compromisos discursivos para que se construya una comunidad más incluyente y participativa. No deseo quedarme en si Wittgenstein era un liberal o un férreo conservador. Datos biográficos y anécdotas sobre sus posiciones políticas o políticamente incorrectas mejor, hay muchas y de hecho seguro muchos de ustedes conocen. Esta conferencia no trata de ello.
Wittgenstein de ningún modo fue un activista, nada de eso. Lo que se pretende mostrar en esta conferencia es la influencia de Wittgenstein, de las investigaciones filosóficas de Wittgenstein en las filosofías de la praxis y en la misma filosofía política, partiendo de la idea de comunidad lingüística, asociación, formas de vida, seguimiento de reglas y prácticas discursivas. Además, en las líneas finales se plantearán en este texto los trabajos emprendidos por algunos autores contemporáneos que asumieron algunas tesis del llamado segundo Wittgenstein, como puede ser la filósofa belga Chantal Mouffe. Luego traeremos a otras líneas, en otras líneas adelante, la impronta wittgensteiniana en la obra, por ejemplo, de Rawls. Todo ello para intentar ver los posibles alcances y desarrollos del autor austriaco a la hora de teorizar acerca de lo social y lo político. La comunidad de los hablantes, juegos de lenguaje en el terreno áspero. Desde su primera gran obra, el Tratado de Filosóficos del 22, y luego sus investigaciones filosóficas en el 53, Wittgenstein es el autor de referencia obligada del que hay que partir para ver la evolución misma de la filosofía analítica y su camino hacia la pragmática. Aparece el austriaco con el mismo peso en los dos momentos decisivos de esta corriente. El reconocimiento de que las proposiciones son expresiones positivas y lógicamente independientes entre sí, con las cuales es posible hacer una representación pictórica de los estados de cosas simples, tuvo un impacto tal en la naciente filosofía analítica, la cual parte del deseo logicista de hacer de la filosofía un saber cercano a la ciencia, partiendo de la búsqueda de un lenguaje lógicamente perfecto, que le conllevó el apelativo de positivista lógico por parte del Círculo de Viena. Título, claro está, rechazado por el mismo Wittgenstein. Este primer momento no se quedó allí, todo lo contrario. Estos primeros desarrollos permitieron el surgimiento de la filosofía del lenguaje ordinario, donde la capacidad performativa, el uso y las relaciones no de los signos entre sí o de los signos con sus significados, sino de los signos con sus usuarios, tendrá ahora la obligación de decirnos en qué consiste básicamente el decir algo a alguien y que ese algo sea significativo para quien lo escucha. Es decir, el significado lo dará el uso de tal o cual enunciado. Un uso del lenguaje en cualquier caso preponderantemente comunicativo, de suerte que la estación final de semejante transición será por supuesto la acción misma, es decir, la pragmática. Este punto de llegada no es otro que entender el camino emprendido hasta la pragmática por parte de la analítica y de la que bien sabe sacar dividendos, por ejemplo, toda la tradición norteamericana. Para Wittgenstein, el uso del lenguaje ordinario no exige más que su uso sencillo, cotidiano, austero, a saber, que da la vuelta al terreno áspero de las relaciones sociales. Afirma Wittgenstein que, abro comillas, vamos a parar a terreno helado en donde falta la fricción, y así las condiciones son en cierto sentido ideales, pero también por eso mismo no podemos avanzar. Queremos avanzar, por ello necesitamos la fricción, vuelta al terreno áspero. Hasta allí Wittgenstein. El Wittgenstein de las investigaciones filosóficas pasó de concebir un lenguaje lógicamente perfecto a reivindicar un lenguaje, por así decirlo, un lenguaje para andar por casa, que no transgreda las prácticas comunes y que no se golpee y se haga chichones continuamente con los límites del lenguaje. Para el Wittgenstein de las investigaciones filosóficas, las ideas atomistas del Tractatus quedan recusadas. Wittgenstein concibe el lenguaje como el conjunto global de las prácticas que se desarrollan a partir de acuerdos y que se van volviendo instituciones. Cabe notar que son muchos los universos lingüísticos que se definen dentro de prácticas y acuerdos, dentro de parecidos de familia, prácticas y acuerdos que no son más que las formas de vida que pueden tener una comunidad de hablantes. Para Wittgenstein, nuestro lenguaje nos permite participar de una comunidad lingüística de practicantes que finalmente son los que determinan los criterios de conveniencia o no de tal práctica, criterios como pueden ser los de correcto, incorrecto, válido, inválido, aceptable o inaceptable. El problema no es la correspondencia o los criterios veritativos, sino los criterios de aceptabilidad dentro de uno o tal juego del lenguaje. Ahora bien, podemos decir entonces que toda palabra y demás oraciones son parte de la gran familia del lenguaje y su significatividad depende de la función que desempeñen dentro del universo lingüístico, de su modo de empleo dentro de un juego determinado. Véase la descripción que hace Wittgenstein de los juegos del lenguaje dentro de lo que llamó una forma de vida. Abro comillas. La expresión juego del lenguaje debe poner de relieve aquí que hablar el lenguaje forma parte de una actividad o de una forma de vida. Para Wittgenstein, las palabras son entendidas como herramientas que se emplean dentro de un juego de lenguaje donde son usadas y se les da una función determinada.
El autor de las investigaciones filosóficas las llama lenguaje al todo formado por el lenguaje y las acciones con las que están entretejiendo un universo lingüístico. Las palabras, por lo mismo, gozan de plena significatividad dentro de tal o cual juego. Todo depende del uso que hace de ellos una comunidad lingüística que previamente los ha aceptado como válidos en su lenguaje. Con el autor de las investigaciones se ha dado una completa revolución, pues del mismo modo que hacemos la analogía del lenguaje como un juego del ajedrez, medimos la significatividad por los movimientos permitidos o no dentro de esa partida, reglas que se cumplen o no dentro de un universo lingüístico y que hacen posible el desarrollo del juego. Esto ha potenciado una nueva forma de ver la estructura social, de tal manera que hoy en día autores como Marx o Olsen definen las instituciones como una colección perdurable, es decir, independientemente de la variación de los individuos, de las preferencias idiosincráticas y del cambio de las circunstancias. Reglas y prácticas organizadas, incrustadas en estructuras de significado, las cuales prescriben la conducta adecuada para cada actor en cada situación. Lo primero es la acción, lo público y la práctica. Para Wittgenstein, la significatividad de un enunciado, de una palabra o de un discurso no dependen de que estén brindando una cartografía del mundo, sino de que tales movimientos sean o no permitidos en un juego del lenguaje, pues es la práctica de un juego del lenguaje donde se ve propiamente la significatividad de las palabras. Lo dado, podríamos decir, son formas de vida, las Lebensformen. En este sentido, para saber el significado de un término o una palabra se debe estar familiarizado con el contexto en el que dicho término se desenvuelve. De nuevo, perder el contexto implica perder el significado. De este modo, el lenguaje por definición es público, no privado. Nótese que el segundo Wittgenstein deniega el argumento del lenguaje privado y por lo mismo la idea según la cual no puede haber reglas que se sigan privadamente, ya que las reglas suponen prácticas comunitarias que son sin lugar a dudas una forma y práctica de vida. Esas nuevas condiciones están ligadas necesariamente a una comunidad, de ahí que sean inaplicables a una única persona, a una práctica privada. A propósito de esto, escribe Wittgenstein, entender una oración significa entender un lenguaje. Entender un lenguaje significa dominar una técnica. Seguir reglas se da dentro del juego, reglas de medir que no son un prejuicio misterioso, sino un acuerdo claro y definido en lo que podemos hacer viejos y nuevos movimientos que nos posibilitan actuar dentro del juego. En el 202 de las investigaciones, dice Wittgenstein, seguir la regla es una práctica y creer seguir la regla no es seguir la regla. Por lo tanto, no se puede seguir la regla privadamente. La regla, porque de lo contrario, creer seguir la regla sería lo mismo que seguir la regla. De este modo, dominar un juego es tener la habilidad y la destreza de conocer los contextos, pues si se pierden los contextos, perdemos la significatividad. Un juego de lenguaje debe contar con la habilidad suficiente para poder modificarse al paso del mismo juego. De este modo, para que un lenguaje sea denominado lenguaje, con propiedad debe contar con adiestramiento necesario por parte de los usuarios. Esto es la habilidad suficiente para jugarse, moverse de manera competente con las dificultades, por ejemplo, que puede tener cualquier práctica social. No puede llamarse un juego de lenguaje aquella acción que exige una mera reacción a un estímulo. La habilidad se muestra en la pericia, en la capacidad de lograr objetivos de manera exitosa en el contexto del juego practicado. Para Wittgenstein, lo primero es la acción, debido a que los seres humanos aprendemos una gran cantidad de cosas que aceptamos bajo la autoridad humana, pero que solo posteriormente en la práctica, en la experiencia, se verán confirmadas o refutadas. Efectivamente, como apunta Stroop, entendemos el significado que una expresión tiene para una comunidad, entendiendo que siguiendo una regla o comprometiéndose con una práctica. La praxis es el suelo firme donde descansa el lenguaje, movimientos y prácticas permitidas dentro del juego del lenguaje en el que nos movemos a diario. Decíamos con Wittgenstein que seguir una regla es análogo a obedecer una orden. Se nos adriesta para ello y se reacciona a ella de determinada manera. Hablar un lenguaje con base a la sistematización, por ejemplo, hecha por Austin o Sear, consiste en realizar actos de habla, tales como hacer enunciados, dar órdenes, hacer preguntas, hacer promesas, dar las gracias, participar de una comunidad lingüística, regidos todos ellos bajo ciertas reglas para el uso de los elementos lingüísticos. Las palabras son también actos, afirmó Wittgenstein varios años atrás. Quentin Skinner, en clara cercanía con el gran teórico Peter Winch en Vision of Politics,
afirma que uno de los más importantes mandatos contenidos en las investigaciones filosóficas y que puede aportarnos comprensión excepcional a los estudiosos de las ciencias sociales es que no debemos pensar de forma aislada sobre los significados de las palabras. Todo lo contrario, deberíamos centrarnos en un uso en juegos específicos y más en general dentro de formas particulares de vida, ejemplo, la democracia, política, instituciones, entre otras, dice Quentin Skinner. Ver, por ejemplo, los trabajos de Giovanni Sartori, a los que llamó Sartori el instrumento lingüístico, reglas para el análisis de los conceptos, donde discutiendo en varias ocasiones con Wittgenstein, parte del análisis y la contextualización como premisas básicas de términos de común uso en la disciplina política, en el que el lenguaje es el que informa los comportamientos del ciudadano o del político propiamente. También se puede ver en el reciente libro de Alejandro Tomasini, Filosofía de la Política, en el que argumenta por qué se debe hablar de la filosofía de la política más que de filosofía política. A propósito, recomiendo su lectura. De este modo nos unimos a Alan Janney en su texto Notes on the Natural History of Politics, donde sugiere que una posible filosofía política wittgensteiniana no puede ser meramente un análisis de lo que normalmente se entiende por comportamiento político, a saber, política de partidos, búsqueda de cargos, políticas públicas, establecimiento de prioridades sociales, entre otras. Tampoco puede ser una teoría política formalmente wittgensteiniana, una filosofía política de la ciencia social. Me atrevo a decir, dice Alan Janney, una ciencia política, como la concebimos actualmente como disciplina. La posible filosofía política wittgensteiniana tiene que lidiar con el cómo se dan más bien dichas formas de vida, entre ellas las prácticas políticas como animales que usamos el lenguaje. El asunto vuelve a ser descriptivo más que teórico. Wittgenstein, las prácticas sociales, algunos desarrollos de lo social y lo político. Digamos algunas ideas desde Brandon, Mouffe, Winch, Petit, Pickering, William, sobre la influencia de Wittgenstein de su obra para el pensar lo social y lo político. Robert Brandon realiza en su libro Hacerlo explícito una investigación sobre la naturaleza del lenguaje, sobre las prácticas sociales que nos identifican y distinguen como criaturas racionales, incluso criaturas lógicas que tienen la capacidad de manejar conceptos y por lo mismo criaturas capaces de conocer y actuar. Brandon deja ver que uno de los propósitos de su libro es explicar los significados de las expresiones lingüísticas por medio de su uso, con lo cual se reafirma en su dimensión del pragmatismo, lo llama el de Wittgenstein. Y es a partir de la lectura pragmatista de Wittgenstein, dice Brandon, que se puede entender el hilo conductor de todo el texto de Brandon, ya que ser racionales es poseer lenguaje seguido de reglas, es decir, la competencia lingüística implica captar la lógica implícitamente y a partir de esta captación ha de manifestarse en la distinción de inferencias materiales como buenas o malas, movimientos permitidos o legítimos desde los diferentes universos lingüísticos. Puesto que saber que algo es el caso, surge la capacidad de participar en prácticas, en otras palabras, de saber cómo hacer algo en el sentido de ser capaz de hacerlo. El papel del lenguaje es hacer explícito lo que está implícito, puesto que expresar algo quiere decir hacerlo explícito en las prácticas mismas para luego poderlos someter al control racional. Es decir, la práctica lingüística es considerada para Brandon la capacidad de tener la autoridad, la capacidad y la responsabilidad, la justificación de participar en una comunidad lingüística a través del uso mismo de nuestros enunciados. ¿Qué deben ser capaces de hacer los hablantes para tener la capacidad de decir que las cosas son tales y tales de tal o cual manera? Eso es para poder expresar algo explícitamente. Ser llamados racionales significa, por una parte, afirma Brandon, siguiendo a Sellars, por supuesto, ser dotado de lenguaje, es decir, participar en una comunidad lingüística, puesto que uno debe ser jugador del juego esencialmente lingüístico de dar y pedir razones. O en palabras de Gluck, un agente racional debe ser capaz de actuar a la luz de las razones, in the light of reasons. De ahí que la pragmática propuesta por Brandon no es otra que la de reconocer la función primera del lenguaje como un medio de intercomunicación que consiste básicamente en decir algo a alguien y que ese algo sea significativo para quien lo escucha, pues el significado lo da el uso de tal o cual enunciado.
Brandon, al seguir el pensamiento de Wittgenstein, desea evitar la exila, a saber, la idea de comprender siempre es interpretar, evitando, por supuesto, la caribdis, donde no hay normas y todo es arbitrario. Propone un vocabulario normativo de práctica lingüística como conjunto global de las normas instituidas por la actividad social, fijaciones reconocidas y autorizadas que se dan de los mismos actos de habla. De acuerdo con ello, las normas implícitas son las prácticas lingüísticas, se presentan en una forma específicamente deóntica. De este modo, dejamos que las razones nos afecten, es decir, nos dejamos influir por la fuerza vinculante del mejor argumento, como indicó Sellars. Abro comillas, dice Sellars, estamos colocándonos en el espacio lógico de las razones de justificar y de ser capaces de justificar lo que uno dice. Por otro lado, Chantal Mouffe, desde el llamado giro lingüístico de la filosofía, especialmente desde su obra Retorno de lo político, advierte que el Wittgenstein de las investigaciones puede ser útil para pensar la política y la democracia, pues la idea del lenguaje, de formas de vida, de discurso, de universos lingüísticos, de reglas, hacen una aparición de manera estructural en la obra, por ejemplo, de Mouffe, y permiten ampliar, si se quiere, la obra del autor austriaco en el desarrollo del pensar lo político, con la intención, resaltada por Mouffe, de no extractar de Wittgenstein una teoría política propiamente, ni de intentar elaborar sobre la base de sus escritos. Dice Mouffe, creo que la importancia de Wittgenstein consiste en señalar una nueva de teorizar acerca de lo político. Hasta ahí Chantal Mouffe. De ahí que es mejor hablar, siguiendo a Mouffe y a Hannah Picting, en su trabajo Wittgenstein, el lenguaje, la política y la justicia, de la influencia del autor de las investigaciones filosóficas a la filosofía social, en la filosofía de la acción y por extensión en la filosofía política. Pues al igual, dice Hannah Picting, pues al igual que Marx, Nietzsche, Freud, Wittgenstein es una figura clave para comprender nuestra difícil coyuntura moderna, que por extensión permite pensar lo político a partir de su visión de formas de vida y el seguimiento de reglas. Advierte Philippe Petit, el gran teórico del republicanismo australiano, en su trabajo sobre Wittgenstein y Winch, dice lo siguiente, que en el seguimiento de reglas tenemos a la vez que dar cuenta de la aplicación de ellas para ser propiamente competentes dentro de una comunidad. Este enfoque se articula directamente a las conductas que, como advierte Winch, desde Wittgenstein son racionales en la medida en que se encuentran inmersas en prácticas sociales, en juegos de lenguaje que van configurando las propias reglas. Reglas que se mantienen un carácter abierto, flexible, plural, en el sentido de que es la dinámica del seguimiento de reglas el que constituye la verdadera naturaleza del comportamiento humano. Advierte Winch, abro comillas, solo en la aplicación de un precedente anterior tiene que ser aplicado a un caso nuevo, que la naturaleza de la regla se vuelva aparente. Cierro comillas, Peter Winch. Ciertamente nadie puede estar exento de formas de vida, pues como hombres que siguen reglas, seguimos reglas, gozamos del lenguaje y ello nos permite participar de comunidades lingüísticas. Y por lo mismo, no hay lenguaje privado, idea poderosa que toman autores de las ideas comunitarias en política. Por ejemplo, Williams, en el libro Lo primero es la acción. En el capítulo dedicado al pluralismo, comunidad y wittgensteinismo de izquierda, allí resalta el profesor Williams la posibilidad de hacer una lectura desde el nosotros para dar cabida, por supuesto, desde el liberalismo, apertura al pluralismo de toda sociedad actual. Es por eso que una realidad social significativa se construye cuando participamos en ella en los diferentes roles, prácticas y juegos aceptados, como resalta Hannah Tigney, a quien sigue Mouffe para hablar de Wittgenstein. Lo social, de este modo, es un espacio discursivo de los hablantes que participan en ella. Por ello, el discurso político no se puede dar sin el espectro del lenguaje. Tanto el discurso moral como el discurso político están referidos a la acción humana, a la actividad misma de participar en una comunidad lingüística. El discurso político, dice Hannah Tigney, el discurso político es en sí mismo una parte de la actividad de los participantes y es utilizado en el curso de la misma por ellos. Hasta ahí. Esto revela, según Mouffe, que los procedimientos solo existen como conjuntos complejos de prácticas en diferentes contextos, prácticas que contienen la misma diversidad de reglas. Esas prácticas constituyen formas específicas de individualidad e identidad que hacen posible la confianza en los procedimientos. Los procedimientos se pueden seguir y pueden ser aceptados debido a que se hayan inscritos en formas compartidas de vida y en acuerdos sobre juicios. No pueden considerarse como reglas creadas
sobre la base de principios y luego aplicados a cada caso específico. Las reglas para Wittgenstein son siempre compendios de prácticas inseparables de formas de vida específicas. Se debe tener presente que para Wittgenstein solo es posible seguir una regla siendo miembro de una comunidad que de igual modo siga reglas. Afirma Chantal Mouffe que seguir una regla desde Wittgenstein es análogo a obedecer una orden, una forma de vida. De ahí que, abro comillas, dice Chantal Mouffe, nuestra lealtad hacia valores e instituciones democráticas, por ejemplo, no se basa en racionalidad superior y que los principios democráticos liberales pueden ser definidos solo en tanto constitutivos de nuestra forma de vida. Hasta ahí Chantal Mouffe. Abordar la acción democrática desde un punto de vista wittgensteiniano, afirma Mouffe, siguiendo el texto de James Tully en Wittgenstein and Political Philosophy, puede ayudarnos a replantear la cuestión acerca de la fidelidad a la democracia. Dice Chantal Mouffe. De hecho, abro comillas, de hecho, nos hace reconocer que la democracia no requiere una teoría de la verdad o nociones como incondicionalidad y validez universal, sino más bien un puñado de prácticas e iniciativas pragmáticas orientadas a persuadir a la gente, a ampliar la gama de sus compromisos hacia los demás, para que construya una comunidad más influyente. Esta es, desde mi punto de vista, continúa Chantal Mouffe, desde mi punto de vista, la manera efectiva de desafiar la relación de poder, no en forma de una negación abstracta, sino de un modo debidamente hegemónico, mediante un proceso de desarticulación de las prácticas existentes y de creación de nuevos discursos e instituciones. Hasta ahí, Chantal Mouffe. Bueno, la presencia wittgensteiniana en las tesis de Rawls, por ejemplo. Vamos a decir algunas líneas de un autor de cuño kantiano, como el mismo Wittgenstein. Este es John Rawls, autor de una de las obras más importantes de la filosofía política contemporánea. Cualquiera que sea nuestra idea de su obra, por supuesto. En el de Cambridge Rawls Lexicon, editada por John Manley, advierte que la influencia de Wittgenstein en el pensamiento de Rawls, tanto directa como mediada a través de filósofos como Norman Malcolm, todos sabemos, uno de los primeros profesores de filosofía de Rawls en Princeton en la década de los 40, y con quien más tarde trabajó en Cornell en 1950, y el profesor de lógica Burton Dreven, su colega, durante muchos años en Harvard. Puede considerarse más sustancial la influencia de Wittgenstein de lo que sugerirían las impresiones iniciales, dice en el Cambridge Rawls Lexicon. A Theory of Justice contiene tres referencias a Wittgenstein, en las cuales aparecen en la parte tercera del libro, pero ya muchos años antes, en una teoría de la justicia, en 1955, antes de la teoría de la justicia, en 1955, en Two Concepts of Rawls, Rawls hace referencia del autor austriaco, resaltando la idea de regla y el seguimiento de la misma, como ven, muchos años antes. Con ello, no quiero afirmar que se deba una teoría de la justicia a la obra de Wittgenstein, por supuesto, que eso no es lo que estoy queriendo decir. Solo resalto lo que he pretendido desde el inicio de esta conferencia, a saber, Wittgenstein es un filósofo de primer orden y no puede reducirse a una escuela de especializados analíticos, me incluyo ahí, por supuesto, que excluyan su uso, aplicación y adaptación de su trabajo a varias disciplinas, como son ciertas teorías políticas o visiones sociales. Para lograr, por ejemplo, una institución democrática como entiende Rawls en sus obras posteriores, a saber el liberalismo político y el derecho de gentes, especialmente el apartado de Idea of Public Reason Revisited, textos en el que se resalta a mi modo de mejor la idea comunitaria y pluralista, se necesita a la par de los autores políticos habilidosos, un conjunto básico de razones liberales. Hemos visto cómo una práctica lingüística es principalmente social y cómo esto puede constituir instituciones. Ahora es el momento de ver cómo estas instituciones pueden ser políticas. Al respecto surge la pregunta pragmatista: ¿qué debe hacer una institución para ser considerada política? A continuación nos concentraremos principalmente en una institución política democrática. Desde una perspectiva contractualista del liberalismo, una institución es política si es en su ausencia existiría un estado hipotético de la naturaleza, un estado sin reglas. Esta descripción amplia puede dar un
dar un primer acercamiento a lo que se considera una institución política en el siguiente sentido. Debe existir una instancia de una práctica cuyo conjunto de reglas nos permita hablar de justicia, por ejemplo, libertad, por ejemplo, derechos, etcétera. Por lo tanto, las reglas que establece una constitución democrática deben apuntar a establecer un compromiso con ellas, en el sentido de que uno debe seguir tales reglas para contar como ciudadano. Dicho esto, debe ser evidente que una democracia, es decir, una institución política democrática, se basa en actos de habla, si ustedes quieren, siguiendo a Searle, lo cual es fundamental porque nos ayuda a comprender que las instituciones políticas se basan principalmente en compromisos discursivos. De ahí que el contrato social original aceptado por los miembros de la comunidad no sea más que la idea de que se debe actuar y pensar como si toda práctica constitucional fuera cierta, asumiendo y atribuyendo a otros ese compromiso. Basta para aclarar esta idea echar un vistazo a cómo Rawls propone una democracia, abro comillas. Una característica básica de la democracia es el hecho del pluralismo razonable, el hecho de que una pluralidad de doctrinas comprensivas razonables en conflicto, religiosas, filosóficas, moral, es el resultado normal de su cultura de instituciones libres. Hasta ahí Rawls. Así, la democracia podría entenderse como un juego de dar y pedir razones políticas. Dicho juego tiene como objetivo extraer algunas ideas fundamentales. Una de esas ideas fundamentales es la idea de justicia. Entonces, dar y pedir justicia debe entenderse como dar y pedir las distintas concepciones de la misma. Abro comillas, dice Rawls. Así el contenido de la razón pública está dado por una familia de concepciones políticas de la justicia y no por una sola. Por lo tanto, la superposición de tales concepciones debería terminar en una concepción básica de justicia política. La justicia como equidad, diría Rawls. Este acercamiento al consenso del concepto debe asegurar que la idea fundamental que construye la institución política no sea meramente arbitraria y representa a los diferentes partidos que tomaron parte de su constitución, por ejemplo. Es interesante notar aquí que tal representación no sería posible sin un compromiso discursivo. Esto también muestra que dicho compromiso se encuentra en una profunda red de creencias estructurales. Tal estructura unifica las prácticas de una comunidad que acaban explicitadas en el juego de dar y pedir razones. Y se podría decir que el coherente con el criterio de reciprocidad que propone Rawls. Abro comillas. Nuestro ejercicio del poder político es adecuado solo cuando creemos sinceramente que las razones que daremos para nuestras acciones políticas, si las declaramos como funcionarios del gobierno, son suficientes y también pensamos razonablemente que otros ciudadanos también podrían aceptar razonablemente esas razones. Hasta ahí Rawls. Una concepción adecuada de la justicia entendería a los actores comprometidos en una práctica lingüística de dar y pedir por razones públicamente relevantes. La equidad de esta práctica es coherente con los compromisos básicos en el sentido de que no deben entenderse como primeros principios rectores de conducta, sino como primeros principios rectores de evaluación. El resultado de tal arreglo institucional depende en gran medida del desempeño de los agentes que participan en él. De esa forma, no sería una fantasía utópica, sino una institución autorrealizada desde nuestras prácticas mismas. Bueno, para cerrar, conclusiones. Rorty en The Lewis Store afirmaba a finales de la década de los 60 que el objetivo de su antología era el de proporcionar materiales de reflexión sobre la revolución filosófica más reciente, la lingüística. Es así que la filosofía de los actos de habla inaugurada por Austin y la pragmática lingüística desarrollada por autores como Sir Rorty abrirán paso a las obras de Robert Brandon o Matt Dowell. El importante aporte de Wittgenstein a las filosofías de la acción, a las teorías sociales y por lo mismo las prácticas políticas es enfatizar que hablar un lenguaje es participar de un universo lingüístico, es decir, tomar parte de una práctica humana gobernada por reglas. Pues todo juego supone una sociedad, un otros. Esto es una forma de vida, una comunidad que sigue esta forma de vida y es ya una comunidad lingüística. Las prácticas asumidas por una comunidad lingüística no dependen de la aceptación o no de un miembro particular, pues no se siguen reglas privadamente. Será la comunidad de hablantes quienes fijen una norma significativa de acuerdo con las mismas prácticas realizadas. Participar de una comunidad lingüística surge de la capacidad de participar en prácticas, saber qué tal o cuál movimiento no es válido dentro de cuál o tal contexto. Esto es fijación y autoridad. Pero como base de todas las demás prácticas discursivas humanas está el dar y pedir razones,
que sirve a la vez el fundamento de la democracia. Dar y pedir razones es justamente lo que los agentes políticos deben hacer para ser tomados como comprometidos en una práctica democrática. En términos de Wittgenstein, las reglas que seguimos mientras damos y pedimos razones deberían convertirse en la costumbre democrática implícita, una institución verdaderamente democrática. Tal enfoque basado en una comunidad lingüística democrática presupone jugadores hábiles del juego. Ser un ciudadano apto debe ser tomado como un verdadero seguidor de los derechos como reglas. Y esta habilidad se aprende en casa, como afirma Rawls, abro comillas. La familia es parte de la estructura básica, ya que uno de sus roles principales es ser la base de la producción y la reproducción ordenada de la sociedad y su cultura de una generación a la siguiente. Hasta ahí Rawls. Teorizar concepciones políticas desde el pensamiento de Wittgenstein siempre ha sido problemático, yo lo sé, pero su fuerza, la pertinencia de tal intento debe considerarse no en las palabras de Wittgenstein, sino en lo que ayuda a lograr a través de la filosofía, si ustedes quieren, edificante, por decirlo así, pedagógica, si se quiere, y finalmente a mantener abierta la conversación política en el sentido rortiano. Tal conclusión pragmática debería ayudar a comprender que el alcance de esta propuesta no es un relato sistemático de la democracia, sino una forma diferente, ojalá más fructífera de entender qué se debe hacer para ser considerado como comprometido en una práctica verdaderamente democrática. El carácter de una sociedad democrática, abierta y plural, solo se logra a través de descripción de esa práctica como un juego de dar y pedir razones. Así la democracia pierde el peso de las verdades férreas o las posiciones privilegiadas y se abre desde las prácticas sociales, en un pluralismo adecuado, en donde la distinción entre estados normativos y actitudes prácticas articula una dimensión socioperspectiva entre compromisos realmente asumidos y realmente reconocidos. Esto es, como advierte Fossen, abro comillas, que se pone en juego a través de la actividad de los participantes sociales, que se responsabilizan mutuamente y cuestionan las palabras y los hechos de los demás. Esta tensión es inherente al compromiso social, que como compromiso mutuo implica constitutivamente discrepancias, entre las cuales mantenidas desde diferentes perspectivas. Esto es una práctica política. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Santamaría, por su presentación. Yo creo que todos disfrutamos mucho de la ponencia. Ahora tenemos tiempo para una serie de preguntas. Las personas, los panelistas que están conectados y que tengan preguntas pueden levantar su mano. Y a los espectadores les rogamos que hagan sus preguntas a través del cuadro preguntas y respuestas. De hecho, ya tenemos una pregunta en el chat. Pregunta Luis Beruete. ¿Piensa que es válido llevar la noción de Wittgenstein, seguir una regla, a la teoría política e incluso a los estudios sociales de las actividades que implican seguir reglas? Wittgenstein enuncia en las investigaciones que siempre se puede hacer que la proporción cumpla con la regla, ya que las reglas son arbitrarias. Entonces, esa es la pregunta de Luis Beruete. Luis, gracias por tu pregunta. Efectivamente, lo que defiendo, o sea, de ser completamente puristas y pegarnos al pie de la letra de lo que dijo Wittgenstein para ser aplicado a las ciencias sociales, pues seguramente nos va a dar unos dolores de cabeza grandísimos, como lo he expresado. Pero sin lugar a dudas, por ejemplo, la idea que autores como algunos que mencioné, pues, Chantal Mouffe, el mismo Philippe Petit, que utilizan para sus obras importantes como republicanismo en este caso o pensar lo político, toman esta idea fuertemente, el de seguir reglas y que esas reglas efectivamente, muchas de ellas haciéndose y construyéndose y que nos permiten a nosotros, por ejemplo, afianzar instituciones, en este caso comunidades, y en este caso, pues para llegar a la política se necesitan individuos que sigan reglas. En mi ponencia lo que intenté, siendo un poco más laxo, es abrirme a autores como Sellars, por Robert Brandon, unirlos para intentar demostrar que a mi modo de ver, lo que está advirtiendo Wittgenstein es que uno no puede participar de
de esas comunidades si no está en el juego de dar y pedir razones. O sea, si uno no está en el juego de pedir razones, es imposible comprometerse, por ejemplo, con la democracia, es decir, con los derechos. ¿Cómo puedo exigir yo de derechos o cómo puedo yo mismo reivindicar mis derechos si yo no me comprometo con esas instituciones? Sí, no basta que sean derechos abstractos, sino que yo me tengo que comprometer con ellos y por lo mismo hacer que se garanticen los derechos de los demás. Así se construyen instituciones y efectivamente se van construyendo instituciones que, por más laxas que sean, terminan siendo en el fondo muy férreas cada vez que los individuos se vuelven más practicantes de esas reglas. Muchas gracias, profesor. La profesora Guadalupe Reynoso tiene su mano levantada. Profesora, puede activar su cámara y su micrófono. Hola, gracias Freddy. Me parece que quedan muchas cuestiones por repensar, pero simplemente yo he leído el texto de Pitkin, que me parece que es muy estimulante, sobre todo por la recuperación que hace de Cabel, de la noción de criterios de Cabel, pero ya el título cuando plantea que busca hacer una teoría de la justicia, a mí me hace mucho ruido la palabra teoría para repensar cuáles serían los aportes de Wittgenstein. Entonces, volver sobre ese punto, si te parece que lo que uno toma son algunas ideas o pistas, como le gustaba hablar a Wittgenstein, para repensar algunos aspectos, o en realidad retomar a Wittgenstein en algún sentido es la imposibilidad de hacer una teoría política, la imposibilidad de hacer una teoría de la justicia. Sí implica una reflexión, pero no tendríamos la intención de finalmente elaborar una teoría. ¿Cómo ves esa tensión? Totalmente estoy de acuerdo. A ver, ya aquí esto, cuando yo leo a Chantal Mouffe o a la misma Fickin, Chantal Mouffe lo que hace es seguir a Fickin y bueno, más o menos nosotros los wittgensteinianos, por decirlo así, nos sentimos felices de que autores pues, tan reconocidos estén refiriéndose a Wittgenstein constantemente, pero uno queda en la sensación de que no son del todo justos con las lecturas de Wittgenstein. Y Hannah Fickin es para mí un ejemplo de eso. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo y ella pues se hace muy reconocida por su trabajo en los años 70 y ulteriormente. Para mí mi idea es que no son del todo muy confiables las lecturas que hacen de Wittgenstein, en este caso especialmente estas dos profesoras que nombro, y me voy a quedar con una idea que yo creo que la profesora conoce muy bien, y es el profesor San Félix ha escrito como 3 textos, Vicente San Félix ha escrito como 3 textos, el profesor español reconocido en Wittgenstein, escribe ha escrito, le conozco como 3 textos, uno donde Wittgenstein liberal, otro Wittgenstein es liberal o conservador y otro donde Wittgenstein qué es, ¿sí? Y entonces a mi modo de ver, pues tengo precisamente la cita aquí, no la leí, pero dice así: personalmente me resulta casi tan difícil imaginarme a Platón como imaginarme a Wittgenstein convertido en un melifluo apologeta de la democracia y del liberalismo. Me encanta. Quizás se trate de una mala lectura por mi parte de sus observaciones, pero creo que algo así como una importante diferencia existe entre el espíritu de Wittgenstein y el de los neopragmatistas. Me quedé con esa. Pero resulta que este texto aparece, pero después aparece otro texto que se llama Wittgenstein un liberal o un Wittgenstein un conservador, y a la larga es sí y no. Básicamente lo que quiero decirles es que hay para los dos gustos, pero lo que sí es claro es que en los dos gustos nos iríamos y nos tendríamos que meter en asuntos, por un lado, muy anecdóticos de la posición wittgensteiniana, muy anecdóticos, que es algo que no me interesa, sino me interesa más bien, y por eso me decanté por una posición más liberal, si ustedes quieren, para entender los asuntos de las prácticas sociales y las prácticas políticas, que a mí lo que me interesa es más bien las prácticas sociales y las prácticas políticas, porque hacer una teoría de política tampoco me imagino a Wittgenstein el horror que le produciría que algunas de sus ideas pudiesen ser fundamentales, por ejemplo, para hablar o para teorizar o pontificar sobre un modelo estándar. Yo creo que lo que a mí me interesa, y creo que la profe ha captado muy bien, y es que yo no hablo de teorías, ni voy a hablar de una teoría, sino lo que quiero pensar es la política como tal, y muchos autores que sí son respetables, como Quentin Skinner, Philippe Petit, son cantidad ingentes, que yo sería otro trabajo traerle la cantidad de autores de primer orden en ciencias políticas que utilizan a Wittgenstein
y lo trabaja muy bien. Yo, si me permiten, por ejemplo, Michael Walzer, ustedes lo conocen, Michael Walzer utiliza en el famoso texto de Wittgenstein los trabajos relacionados al conservatismo, y él empieza a mostrar y trae la famosa frase de Wittgenstein, en la cual, con la que yo iniciaba, que básicamente un filósofo no pertenece a una comunidad propiamente, de esa comunidad cerrada, pero él se vale de esa idea para decir, es que no pertenece al Estado para estar cooptado por el Estado, sino para desde fuera observarlo y criticarlo. Mira cómo, pues, si somos puristas, tal vez eso no es lo que quiso decir Wittgenstein, pero me parece fascinante la idea que utiliza Walzer, porque lo que dice es que él no puede estar, por decirlo así, que alguien que piense en teoría política duro no puede estar tocado por la política misma, porque si no se va a corromper. Lo que tiene que estar es afuera criticándola. Por un lado, me parece una idea fascinante, fascinante, y que seguramente un purista wittgensteiniano no la diría nunca, pero sí la hace un teórico como Walzer, que intenta aplicar a Wittgenstein. Profesora, eso es, tendría cantidad de ejemplos, pero si ustedes me permiten, Santiago, no sé si me permites dar otro ejemplo. Si alguien está preguntando. Sí, no, por ahora no tengo más preguntas. Entonces, podrías tomarte el resto del tiempo para seguir comentando la respuesta. Yo, profesora, un fenómeno que me puse, como dije, empecé a tirar del asunto, y el asunto, básicamente, ayer Santiago, al estudiante Velasco de la Universidad Rosario, le dijo, ¿en qué posición? Hay como dos posiciones, los wittgensteinianos más exegetas, los que más, o algunos que pues se toman una licencia, esas dos posiciones. El estudiante se decantó en aquel momento porque dijo, no, yo prefiero los primeros. Yo en estos momentos, ya les digo, voy a darles un ejemplo que a mí me parece fundamental. Como advertí, para ser hereje se debe pertenecer previamente a la comunidad que deseas criticar. O sea, yo, por decirlo así, pertenezco a la comunidad de ustedes, y entonces por lo mismo, para ser hereje, pues tengo algún conocimiento de la obra de Wittgenstein. Por eso, pues sin ser radicalmente un hereje, sí quiero darme cuenta, explorar a ver qué es lo que ha pasado, sobre todo en las áreas donde me estoy moviendo últimamente, que son los estudios políticos. Y voy a darles un ejemplo de profesores de teoría política, estudiosos de teoría comparada y la aplicación de algunas categorías wittgensteinianas. En mi rastreo de autores de las ciencias políticas que usan a Wittgenstein para sus trabajos, me encontré con un texto publicado en la Universidad de Antioquia, de hecho, en Estudios Políticos de número 34 del 2009. Y es un trabajo del profesor Patiño y el profesor Cardona, colegas míos que yo ni sabía que estaban trabajando sobre neopopulismos. Allí los autores desarrollan la idea de parecidos de familia para hablar sobre la semejanza de los nacientes populismos en América Latina. Yo simplemente les digo, eso para un wittgensteiniano se queda sorprendido, pero resulta que este artículo tiene más de cerca de 30 citas en otros textos de investigación sobre el mismo tema, sobre tratando de hallar los parecidos de familia que tienen los populismos en América Latina en el 2009. Pero yo seguí investigando si es que acaso esa teoría era muy común dentro de la teoría comparada. Pues dicho y hecho, en el 93 me encontré a David Kohler y a Jane Mahon en un texto sobre la revisión o el estiramiento conceptual de algunas categorías de análisis comparado. Y allí los autores trabajan la idea de parecidos de familia y construyen tablas comparativas a modo wittgensteiniano para hacer política comparada. Y este texto fue publicado por la prestigiosa American Political Science Review. Y les digo a ustedes, solo de 2016 para acá, este texto fue publicado, como se los digo, fue publicado en el 93, pero solo del 2006 le conté 350 citas sobre esta idea en revistas de primer orden, por trabajar la idea de parecidos de familia para utilizarlo en teoría comparada. Sin lugar a dudas, pues a todos nos irrita un poco, digamos, los wittgensteinianos puristas, pero ¿cómo es posible? Vaya a ver si uno escribe un texto y va a tener cierta repercusión. Ahora bien, no estoy tratando de decir que con eso, que porque sea popular, sea mejor. Pasaría como con el reggaetón, porque sea popular el reggaetón, pues la música no quiere decir que sea mejor. O sea, estoy tratando de decir, lo que estoy tratando de decir es que nosotros deberíamos darnos cuenta que hay comunidades académicas que están usando a Wittgenstein de manera muy interesante, y que nosotros deberíamos
involucrarnos en la discusión, que es básicamente lo que yo estoy intentando hacer los últimos 5 años de mi vida. Yo antes pasé por la lógica modal, pasé por la filosofía pragmática y ahora estoy fondeando estos temas y no saben la riqueza que es leer, por ejemplo, a Philippe Petit. Cuando uno lee a Philippe Petit, uno dice, estoy impresionado, este autor, cómo usa a Wittgenstein con ciertas licencias, pero que de alguna manera mantiene ese espíritu wittgensteiniano. Y esto me parece que está en el orden de lo que decía un poco Richard Rorty cuando le decían que si dejó de ser wittgensteiniano por volverse heideggeriano. Él dice, yo la verdad toda la vida seguiré siendo un analítico, seguiré porque el método analítico fue el que me enseñó a pensar ordenadamente. Profesor Santamaría, mil y mil gracias por su presentación, muchas gracias además por sus respuestas y sus comentarios.